¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? ¿Todo tranqui? Bueno, hoy es un video súper informal, ¿sí? Consulta gratuita por unos días, no sé cuántos días. Lo voy a tratar de estirar lo más que pueda. Sí, ya hay como 200 personas en lista de espera, así que hay espera. ¿Sí? Para aquellos que quieren hacer consultas gratuitas estos días, una vez al año, como siempre hacemos, los que nos siguen en el canal ya lo saben, una vez al año tiramos así la casa por la ventana y le damos. Y vamos a aprovechar esta Semana Santa, que no va a haber Sabbat, para comunicarnos con la gente, ¿sí? Otra forma de comunicación más que por videos. Así que consultas gratuitas. ¿Cómo tenés que hacer para consultar de forma gratuita con nosotros? Nosotros te vamos a tirar 3 cartas. Salud, dinero y amor, ¿sí? Cosas básicas. No te vamos a hacer una consulta sobre ¿cuál es mi destino clifótico, maestro? ¿Cuál es mi daemon? Y todas esas cosas porque no van a suceder. Eso te lo tenés que garpar y sale muchísima plata, así que no. Y como bien sabemos, las cosas están ajustadas en todos lados y como a nosotros no nos cuesta nada, cada tanto, sí, tirarle las cartas a la gente para que sepa, ver cómo va su vida, sus cosas, qué cosa puede revisarse, qué cosa puede cambiar, más de eso, más que si alcance no tiene, pero a veces puede eliminar alguna angustia, alguna pregunta que tenés, si fulano te quiere, si fulano no te quiere. Así, cosas normales, cotidianas que la gente tiene. Así que bueno, ya saben, por unos días vamos a estar tirando el tarot gratis, ¿sí? Lo primero que tenés que hacer es suscribirte al canal si no te has suscrito. Si tenés ganas, suscribite, si no, no te suscribas. En la descripción del video y acá en el video abajo dejo el número. Mariela va a estar recepcionando todos estos mensajes y vamos a estar tirando, ¿sí? Hoy, Jueves Santo, viernes, sábado, domingo y un par de días más de la semana que viene. No me quería ir antes sin hablar del eclipse. Sí, prepárense, muchachos, porque viene una papa caliente. Canadá, Estados Unidos y México es el rayo negro de la muerte, ¿sí? Y pasa por una zona complicada. Así que van a abrirse algunos portales dimensionales y van a pasar un par de cosas extrañas. Así que no se asusten si ven luces en el cielo, ven cosas que antes no veían, porque la humanidad le mostrás 500 naves en formación delta en el medio de Nueva York y a los 15 días ya se olvidó. Estamos tan ensimismados que no estamos mirando alrededor. Hay que mirar un poco alrededor, expandir el horizonte, ¿sí? Así que no es porque vaya a pasar nada malo ni bueno, no quiero vaticinar esas cosas, pero la energía que viene para América del Norte para el 8 de abril es bastante picante, ¿sí? Esperemos que los satélites no tengan problemas, que las comunicaciones no se corten, pero como siempre digo, sí, lo han dado algunas recomendaciones gubernamentales, siempre trata de tener, ¿sí?, agua, comida, un lugar seguro donde estar. En el caso de un corte de comunicaciones, si podés tener un equipo electrógeno mejor, ¿sí? Así que hay personas que tienen discapacidades que necesitan corriente permanente, ¿sí? Por ende hay que responsabilizarse un poquito por eso, en lo social quizás, cada uno desde su lugar donde puede y demás cosas. Así que bueno, nada más que eso, consultas gratuitas por unos días aquí en Pablo Barrera Magia K, Felices Pascuas para todos.